tus audífonos. ¿Qué quieres un audífono? Porque entré a una conferencia. La pobre dice que es cumpleaños de Camila. Es Camila. La hermana de Miranda. Ah, próximamente. ¿Qué hiciste cosa? Yo no sé esto. ¿Dónde vivo? Lidia, creo que tienes abierto tu micrófono. Si nos apoyas, apagándolo, por favor. Y bueno, ¿listo? Estamos listas. Muy bien. Gracias, Lourdes. Gracias. Bienvenida, Rosario. Y bueno, iniciamos a este webinar de género y medio ambiente. Antes que nada, agradecerle a Rosario su apoyo, su valioso tiempo y participación en este webinar. Antes que nada, quiero iniciar dando lectura a la semblanza de María del Rosario Norzagaray Román. Ella es enfermera y psicóloga con maestría en Administración Integral del Ambiente. Tiene más de 30 años de experiencia laboral. Ha estado en el área de la salud, los servicios públicos municipales y la consultoría ambiental. Se ha especializado en la gestión de los residuos sólidos urbanos y tiene un especial interés en promover y desarrollar proyectos productivos, comunitarios y autosustentables. Es miembro de la Red Ambiental de Baja California, fundadora del Centro de Investigación, Conservación y Educación Ambiental Papalotzin, AC, y de la Red Mexicana de Manejo Ambiental de Residuos de Baja California, entre otros. Desde el 2020 trabajó en la Asociación Civil Costa Salvaje y hasta la fecha es gerente de residuos marinos con el objetivo de empoderar a las comunidades en la prevención de la contaminación marina y costera por residuos urbanos, con énfasis en los residuos plásticos. Y sin más preámbulo, Rosario, te cedemos el uso de la voz y adelante. Muchísimas gracias por la invitación, doctora. Gracias al auditorio que está con nosotros presente. Qué, qué buena experiencia esta de voltear a ver el tema en el que tanto trabajo, pero con una perspectiva de género. Ese me hizo muy interesante y pues hay mucha tela de dónde cortar. El mero hecho de saber por cuestiones de cultura lo difícil que ha sido para nosotros como mujeres poder am, lograr condiciones de equidad y de igualdad, que parecieran lo mismo, pero no lo son. Y sin embargo, no debemos dejar de lado la riqueza que tenemos como unidad y como comunidad, todos los quienes vivimos en ella, y el gran equipo que hacemos, hombres y mujeres. Y a partir de ahí es donde hacemos la diferencia y marcamos ese territorio en el que vivimos y convivimos. Si me permiten, comparto la presentación y comenzamos. ¿Qué,
¿Qué es esto de mujeres y comunidades resilientes? Y por supuesto desde la perspectiva de Costa Salvaje, que en Costa Salvaje tenemos experiencia trabajando con mujeres desde las comunidades. Entonces vamos a compartir. Me comentan ustedes si tienen ahí, si ya la vi. Ahí estamos todos viendo, ¿verdad? La imagen. Sí, Sí, Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya me presentó la doctora. Mi nombre es Rosario Norzagaray. Tengo casi 5 años trabajando con Costa Salvaje, esta gran oportunidad que se me abrió, que me dieron de poder trabajar en un tema que es mi pasión de vida, la cuestión de los residuos sólidos y el trabajo con la comunidad. Combinar estas dos cosas de verdad, que creo yo que es la fórmula mágica para poder cambiar la situación que estamos viviendo, no a nivel local, a nivel mundial respecto del manejo de la basura, pero en este caso eso solo va a ser un ejemplo, porque Costa Salvaje tiene mucha más experiencia que esto que ha hecho con basura en Tijuana y tenemos experiencia con trabajo hecho con manglares y con tortugas. Lo comento esto con respecto al trabajo con la comunidad, con la gente de la comunidad, porque tenemos trabajo con ballena gris, con monitoreo de arrecifes de coral, con tierras silvestres, que no ocupa tanto depender del trabajo de la comunidad en específico, porque es un trabajo muy técnico, pero igual es importante la intervención de la comunidad por el impacto que nosotros generamos en esos espacios. La segunda, déjeme ver, no pasa, voy yo, manual. Ahí estamos. Bueno, este es un ejemplo de lo que como comunidad hacemos, es mostrar de qué somos capaces cuando trabajamos como equipo. Y en esta plática pues vamos a hablar énfasis en mujeres como individuos y como parte de una comunidad. Vamos a hablar de comunidades porque son esos espacios donde convivimos y cohabitamos no solo con otros individuos de nuestra misma especie, con otras formas de vida y con una riqueza de recursos naturales de la que nos apropiamos para resolver, uno, nuestras necesidades, dos, nuestro estilo de vida, que es ahí donde empezamos a tener problemas, cómo nos apropiamos de estos territorios y qué hacemos con las consecuencias de lo que utilizamos como recursos. Y la palabra clave aquí es resiliencia. ¿Qué pasa con la resiliencia? Y para mejor ejemplo les hablaría de una liga cualquiera. En el momento en que ustedes la estiran, la están sometiendo a un esfuerzo y esa liga tiene la capacidad de regresar a su posición original. ¿Por qué? Porque se adaptó, porque ha sido capaz de soportar esa tensión y volver a recuperarse. En el caso de las comunidades, de los individuos mismos, esa es la resiliencia, esa capacidad que tenemos de enfrentarnos a situaciones complicadas y ser capaces de tomarlo como experiencia y prepararnos para futuros eventos que pudieran ser similares a estas situaciones que nos provocó un cierto tipo de estrés, que lo voy a ver como un estrés positivo porque nos da esa experiencia y nos ayuda a poder llevar situaciones futuras en las mismas circunstancias o circunstancias similares. Un poco más de Costa Salvaje, pues es comentarles que nuestra misión es conservar ecosistemas costeros y marinos y enfrentamos cambio climático con soluciones basadas en la naturaleza. Ahora estamos incluyendo esta parte de monitorear lo que es vida silvestre desde los espacios que tenemos nosotros como tierras silvestres y estas áreas que hemos trabajado junto con CONAM en cuanto a darles destino voluntario como áreas silvestres, dedicadas precisamente a la conservación de la naturaleza en esos espacios. Tenemos 7 programas operativos en lo que es la costa del Pacífico, desde el sur de California, lo que es el condado de San Diego, hasta las costas de Oaxaca. Les voy a mostrar una pequeña imagen que si ustedes entran a nuestra página web, no precisamente la van a encontrar así porque está en mantenimiento. Sin embargo, aquí podemos observar todos esos puntos rojos, son donde estamos trabajando lo que les comentaba, y desde ahí podemos pues apreciar si se posicionaban en cada uno de esos puntos, van a poder saber qué hay en ese trabajo. Y por ejemplo,
Pueden ver ustedes que tenemos tema de cambio climático, ya se los comentaba, humedales, manglares, tortugas, ballenas, tierras silvestres. No se ve aquí, pero residuos marinos es el último programa que se comenzó a trabajar ya en campo con la comunidad desde Costa Salvaje. Y bueno, en estos programas que tenemos nosotros, en todos tenemos la misión de hacer educación ambiental. ¿Y para qué hacemos educación ambiental? Si no es para conservar, para conocer esos espacios en los que estamos y obviamente para crear resiliencia, que es en lo que estamos haciendo énfasis el día de hoy. ¿Qué es lo que hacemos? En general provocamos un cambio de actitudes, un cambio de comportamiento que va desde la emoción de qué es lo que tengo aquí, cómo lo reconozco, cómo me empiezo a apropiar de él, cómo lo utilizo, cómo lo aprovecho, cómo lo disfruto. No solo el espacio en el que me muevo, sino todo lo demás que hay ahí que les comentaba, como la vida silvestre. Dentro de los ecosistemas urbanos también tenemos entornos que disfrutar como los espacios públicos, llámense parques, llámense camellones, llámese su calle por donde usted vive, son espacios públicos que hay que aprender a disfrutar y a cuidar porque es donde nosotros nos desenvolvemos y desde donde nuestra familia, la gente que queremos y hasta la que no, está igual que nosotros. Y en el caso de Costa Salvaje, obviamente, hacemos énfasis en los lugares de costa, océano, mares. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya una reconexión, un reconocimiento de la importancia de ese espacio natural y para hacer énfasis con nuestro tema de hoy, en igualdad de circunstancias, con equidad y respeto. Y para diferenciar qué es equidad y qué es igualdad, les voy a poner el ejemplo de una bicicleta. Todas las personas pueden tener derecho a tener una bicicleta, eso es igualdad. Y equidad es que yo le entregue a un niño una bicicleta apta para él con llantitas a su altura y que a un adulto le entregue una bicicleta pues para un adulto, con esa envergadura, con 10 4 5 velocidades para lo que el individuo quiera o pueda. Y esa es la diferencia entre equidad e igualdad. El respeto obviamente es una regla de oro que todos debiésemos manejar para nuestras relaciones entre nosotros, con el espacio en el que convivimos y por supuesto con otras formas de vida. El trabajo que nosotros hacemos en comunidades costeras son para desde nosotros hacia el resto de la población, un ejemplo de conservación ambiental con un enfoque social y en este caso, en varios programas nuestros tenemos liderazgo femenino empujando los programas con su velocidad, con su entendimiento y con unas gotitas de ciencia ciudadana, de apoyo en gestión que la organización les entrega. Esta es una síntesis de los programas donde Costa Salvaje tiene ese impacto ambiental desde el empoderamiento femenino y cuáles son los impactos sociales y comunitarios que estamos realizando. Les tendría que hablar entonces del programa de manglares a través de su restauración en dos puntos de Baja California Sur, que es la Laguna San Ignacio y el manglar del Conchalito en La Paz, Baja California. En el caso de Oaxaca tenemos dos manglares que estamos atendiendo. Uno es Huemelula, de pronto el nombre se me atora, y el otro es Chacagua. Son dos manglares que además buena parte de ellos están como áreas naturales protegidas y por lo mismo trabajamos de la mano con la autoridad federal. A la fecha, estos son ejemplos nada más de lo que hemos trabajado en cuanto al impacto ambiental en ellos, qué es lo que hemos logrado en cuanto a lo que es manglares. Y lo mismo les podría decir yo de la protección de tortugas en Oaxaca. Es un ejemplo de en arribadas, qué es lo que estamos encontrando, cuántos miles de tortugas llegan ahí y qué es lo que hay que hacer para proteger esos espacios donde ellas llegan y anidan, donde depositan sus huevos y que hay que proteger esos huevos para empezar, pues del robo, ¿no? De la venta ilegal que hay de estos huevos y de que sean pues amenazados por jaurías de perros abandonados que se vuelven perros ferales, perros asilvestrados, y que sin embargo tienen que buscar dónde alimentarse, y esto es una de las formas como sobreviven. Entonces hay que crear programas, estrategias para proteger esas anidaciones de tortugas.
para poder tener una mayor sobrevivencia de las que fueron anidadas en esos espacios. ¿Qué pasa aquí? Bueno, que en los dos casos de manglares y de tortugas hay intervención, hay liderazgo femenino en cuanto al trabajo, más allá de los roles tradicionales de qué hace un hombre o qué hace una mujer. Están las mujeres participando en esto por dos razones. Uno, porque reconocen la importancia que tienen esto para ellos como comunidad y los servicios que les entregan, pero también porque es una forma de vida. El hecho de que estos espacios nos den servicios ambientales, además de dar sustento a las familias, bueno, los motiva a participar con mucho entusiasmo en estas actividades. En el caso de Tijuana, que es el ejemplo local, pues es la misma historia. Nosotros llegamos aquí con el objetivo de evitar que los plásticos no lleguen al océano y nos encontramos con que en al fondo, al final de las corrientes de agua, llámense arroyos, ríos, más abajo tenemos en nuestra cuenca pues el estuario del río Tijuana y como la parte más baja pues es el mar el encuentro con el océano y hasta allá está llegando nuestra basura por una gestión deficiente que tenemos de ella. Y lo que estamos haciendo es evitar que eso suceda en donde podemos actuar. Tenemos dos sistemas de retención en dos puntos, ahí hay intervención de la comunidad, pero prácticamente quienes trabajan ahí son hombres y sin embargo la otra mitad del programa es una red ciudadana de recuperadores donde de 68 puntos que tenemos hasta ahorita con la comunidad recuperando los plásticos desde casa. 50 de ellos, 50 son mujeres que lideran puntos, los otros son hombres liderando y en este caso pues ya podemos hablar dónde está la mayor relevancia de la participación. ¿Qué tenemos con esto? Bueno, el sobreesfuerzo de las mujeres reconociendo que además de ese trabajo que ya realizamos desde casa, tradicional, somos encargadas de la administración y el cuidado de los chiquillos, de los bebés que hay en casa. En este siglo XXI nos hemos visto en la necesidad también. Hay un cambio de reglas por esta presión socioeconómica que vivimos, una presión constante de tener que aportar al presupuesto familiar para poder tener un cierto nivel de vida que nos permita a nosotros darle el mínimo de bienestar social a nuestra familia y dignidad en la forma de vida. Y entonces, además de eso, hay que preocuparnos por lo que estamos viviendo alrededor nuestro como comunidad, y es ahí donde mostramos de qué estamos hechas las mujeres. Listas para el sacrificio, entre comillas, para no ver, no pretendo victimizar con esta frase de listas para el sacrificio, porque pareciera entonces que solo nosotros necesitamos hacer ese sobreesfuerzo, pero dadas las condiciones, comentaba, que tenemos en este siglo XXI, la verdad es que nos corresponde a todos entrarle, a hacer lo que nos toca y tener ese apoyo en términos, lo decía, de igualdad, porque todos tenemos que entrarle, y de equidad, porque hay trabajo definitivo que no podemos hacer nosotras las mujeres, no porque no tengamos un par de brazos y un par de pies, sino porque hay otros individuos mejor capacitados para eso, en este caso los hombres, que también pueden hacer perfectamente ese trabajo y entonces hacemos una distribución de actividades con equidad. Ejemplos tenemos aquí en lo que son los manglares, es un grupo de las señoras se hacen llamar las guardianas del Conchalito y con el apoyo de Costa Salvaje y la autoridad, por cierto, por supuesto, desarrollaron un vivero con el que están produciendo los tipos de mangles que hay en ese lugar para restaurar sus espacios, porque ellos reconocieron que ese espacio, el manglar, ellas todas son esposas de pescadores y encontraron que además del trabajo que hacen sus esposos, se estaba deteriorando ese espacio de manglares, donde además de protegerlo de todo lo que venga como amenaza del mar, como las grandes marejadas, ciclones, tormentas, que ahí se da mucho en La Paz, ahí se reproduce el recurso que ellos necesitan para poder sobrevivir. Es su sustento como comunidad culturalmente hablando. De eso han podido desarrollarse. Y ese es el trabajo que ellas desarrollan. Tienen un proyecto de producción de ostión que tiene esa misma situación. Otro ejemplo es aquí en Tijuana. Pueden ver ustedes ahí el trabajo que hacemos con los
recolectores y recuperadores de plástico, cómo ellos logran tener un beneficio para poder seguir dando mantenimiento a sus espacios públicos que protegen. Les comentaba, más del 50% son mujeres, yo creo que es un 65-70% de mujeres trabajando en esto. Obviamente también hay caballeros ahí haciendo su trabajo, pero el mayor porcentaje son mujeres. Y este es el caso de Oaxaca. En Oaxaca hay un equilibrio en cuanto a la participación hombres-mujeres, pero igual que monitorean los hombres, monitorean las mujeres, sobre todo en las noches, estar viendo cuando llegan las tortugas, a desovar cuando hacen sus arribadas, pero también a cuidar esos espacios donde están los nidos, de que no lleguen a hacer robo de los huevos para la venta ilegal, porque de hecho eso es un delito. Y a la fecha han sido programas con mucho éxito. Seguimos trabajando en eso, seguimos innovando, buscando nuevas maneras en cómo la comunidad puede apropiarse de esos espacios, desarrollar de manera conjunta, siguiendo pues lo que permite la ley, obviamente, y apropiándose también de otras estrategias que se desarrollan en otros puntos del mundo, en otros puntos del país, con nuevas estrategias para poder hacer mejor su trabajo. Tenemos otros programas que les comentaba al inicio que también se hace trabajo con ese, por ejemplo, el de protección de la reproducción de la ballena gris en lo que es Laguna San Ignacio. Esa comunidad también ha sobrevivido sobre todo por el aislamiento, por la distancia que hay de aquí, de la Baja Norte hacia la Baja Sur y en qué espacios se encuentran. Ellos han desarrollado actividades ecoturísticas que tienen que ver con esto. Hay que desarrollar manuales de buenas prácticas para que la gente que visita pues procure proteger, no lastimar a estos especímenes. Y lo mismo pasa en ese espacio en Laguna San Ignacio que tienen un manglar donde la comunidad se ha comprometido, uno, para reconocer y conocer más en términos ecológicos lo que representa su espacio con ellos y en su desarrollo como comunidad. Y el otro ejemplo que les puedo dar es el monitoreo de arrecifes de coral. También es un trabajo especializado donde lo que tenemos aquí es gente que se ha preparado para ese trabajo, que tuvo que aprender a bucear, a perderle miedo al océano, a bucear a esas profundidades y a manejar instrumentos especializados para poder hacer los monitoreos. Uno de la temperatura que hay en esos espacios, que es delicada, muy delicada para el desarrollo de los corales y luego por la riqueza que representan los corales para la biodiversidad de esos espacios de los que nosotros también hacemos uso y tomamos provecho para sustento, como trabajo y por los servicios socioambientales que nos dan. Aquí lo importante que hay que retomar de todos estos ejemplos que les acabo de dar es cómo la comunidad, desde quienes la conforman, que somos los individuos, lo, re- lo comentaba hace un momento, hombres y mujeres que participamos ahí, ciudadanos o todavía no, población todos. Quizás los niños tienen que seguir lo que los adultos les van dando como comando, como enseñanza, con saberes locales, con algunos conocimientos de ciencia ciudadana o preparación que llevan algunos divulgadores de ciencia hacia sus espacios. Y desde la familia se van armando y formando estos valores para que ellos puedan trabajar en equipo en esos grupos primarios, decía, que es la familia donde hay toda la confianza por la seguridad que nos representa, pero conforme crecemos y tomamos la responsabilidad en términos legales a los 18 años ya como ciudadanos, pues aprendemos a trabajar con otras personas para hacer equipo y lo natural es que exista el conflicto. Donde hay dos personas conviviendo, platicando, va a haber un conflicto. ¿Por qué? Porque desde la interpretación de lo que estamos viendo vamos a comenzar a entenderlo, para conocerlo, para apreciarlo, para darle un valor. Y si lo apreciamos y le damos un valor, comenzamos a quererlo, a cuidarlo, porque no se cuida lo que no se quiere. Por eso la educación ambiental, como parte de la educación cívica, es vital, es importante. Y es ahí donde las instituciones, sobre todo las de gobierno, tienen que tomar conciencia de esto. Y aquí el liderazgo femenino es crucial. Y es crucial porque desde casa nosotros formamos a los pequeños, porque los hombres salen a trabajar por tradición, aunque ahora todavía la situación es un poco más grave,
porque salimos los trabajando dos los adultos a dos. trabajar y tenemos que Jefe de tener la oficina, cuidado con quién está educando a presidencial. nuestros hijos. Y ¿Quién lo nomás cierto hace es que todo esto va a cambio? generar Hago fe. transformación social y ambiental. Ok. Dos ejemplos de lo que significa trabajar en equipo y con sentido de pertenencia que han hecho las guardianas del Conchalito en su manglar, cómo la han estado restaurando, cómo han involucrado a sus hijos, a su familia para hacer ¿Cómo este dijiste que se trabajo llama? en campo y de gestión. Normando. Y por otro lado, aquí en Tijuana, con la Normando. Ay, cuestión de la pobrecito. red de Elías, recuperadores con acento ciudadanos en que la I. colaboran a que menos plásticos lleguen Borges al océano. Logopeda. Finalmente, un Borges. ejemplo local más es estos puntos que les Borges, muestro aquí en jefe de términos oficina. locales. En Tijuana es Jefe lo de que la hemos oficina de logrado con la intervención de la presidencia ciudadanía. del Estamos estableciendo un 25º cerco ayuntamiento para evitar en Ensenada. que esos plásticos lleguen Ajá, y hasta el océano. ponle, cuando Y le mandamos la bueno, carta, ese es ponle el trabajo que Ensenada, desarrollamos nosotros desde los liderazgos con la comunidad, ay, sí, con a todas se énfasis tiene en que lo que poner eso, hacemos ¿verdad? como mujeres y Ah, no, cómo esto las que pareciera dicen que es un calicia. asunto de mujeres, pero en realidad es un asunto de equipo, de Se te fue a comunidad, de Mexicali, no pasa liderazgo, nada. donde tenemos que Sí, se me fue a aprender Mexicali, pero a si quieres unir quedar en esfuerzos Ensenada, y pues. a conciliar Porque, por los ejemplo, porque diferentes están en las sedes, intereses. están aquí, por ejemplo, la Profepa, Muchísimas la gracias por Profepa su de Semarnat atención. está, Quedo a sus órdenes. Mónica están aquí. Perla Silva, tienes abierto tu micrófono. Bueno, no me falta la Bayona. Ser también está aquí. Creo que no Y ya escucho. me voy. Per- No, eh, en realidad, porque es jefe. ¿La puedes apagar? eh, ¿Puedes cerrar tú su micrófono? tú, Rosario, tú tienes. Ah, ok, permíteme, déjame la busco. Pero creo que ya no soy yo. Perla, Perla dice que se llama. Perla Sí, platica con nosotros ahora. No, no, qué bueno que nos escuchó. Está bien. Si tiene algún comentario, podemos comenzar con Perla. ¿Alguna pregunta, les parece? de acuerdo. Ve, ya. Sí, yo también, Listo. nomás, Sí, tranqui, tranqui, claro. nomás me quería reportar contigo, ¿ok? Sí le podía Sí. Leímos vidas. Ah, adelante entonces. Porque creo que Perla sigue sin oírnos. Cartas. y ya lo La escuché. de la UABC ya se fue, ¿verdad? Sí. No, La Perla, no 17. no queremos. A ver qué pasó en la UABC. No. Luego que nos platique. Ok, adelante, aquí estamos. Agradezco su atención, espero haber sido clara en cuanto al trabajo y qué representa para nosotras las mujeres poder integrarnos a la comunidad, a tratar de trabajar en esos temas colectivos sin descuidar la casa por el valor que representa la gente que estamos educando ahí. Listo. Gracias, Rosario. Y ahora sí que abro micrófono para si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta para Rosario, aprovechenla. Sí. Si no, aquí yo ya te tengo dos, tres. Va. Empiézale, director, doctora. Va. Una muy sencilla, déjame decirte que la mayoría de las personas que están acá con nosotros son estudiantes de universidad, son personas en un rango de edad joven, ¿no? Es parte de las juventudes de Tijuana principalmente. Y me gustaría que nos platicaras o que nos dieras muy puntualmente, como eres tú, Rosario, qué podemos hacer desde casa para lograr la conservación, para contribuir en la conservación. Yo creo que el principal reto que tenemos como individuos para contribuir a conservar ese espacio donde vivimos. O sea, primero me tengo que hacer la pregunta, ¿en dónde quiero vivir? ¿Me gusta el espacio donde estoy viviendo? Lo que veo a mi alrededor, no el vital, ¿eh? Ese de 1 metro cuadrado o 1 pie cuadrado, por donde no pretendo que nadie más me invada porque ese es mi espacio vital. Me refiero al espacio más amplio, donde vamos y convivimos con otras personas. Pregúntense. ¿Es así como quiero vivir? ¿Eso es lo que quiero oler? Quiero provocar la cuestión de lo que estamos viviendo en Tijuana. Y si no en el espacio en donde estén, está tan limpio como ustedes quieran. ¿De verdad no lo han observado? ¿Qué pueden hacer ustedes desde su actuar, desde su accionar? La primera es darme cuenta qué estoy haciendo, si las consecuencias de lo que estoy haciendo, de mis actividades, son buenas para mí, pero también lo son para los demás. ¿Cuánta empatía demuestro? Yo comentaba con un grupo de jóvenes, precisamente preparatorianos, la mayoría, el día de ayer, y universitarios también, les decía.
Bueno, es que si yo creo que por sacar mi bolsa de basura, llevarla a la esquina o dejársela al vecino allá, lejecitos de mí, creo que soy limpia o ya hice lo que me toca, la verdad es que no. Y si el descuido es peor y donde quiera tiro el vaso, la botella, el bote, la colilla del cigarro, el palito de la paleta, cosas parecieran tan simples, tan nimias de que por qué se asustan por una cositita. El problema es que si le sumamos en esas cosititas la cantidad que somos de población, el asunto ya no es tan sencillo. En la última limpieza de playa en la que participé, lo que más saqué en un metro cuadrado fueron colillas de cigarro. Y es tan delicado eso que no solamente porque la colilla de cigarro está considerado plástico por los materiales de los que está hecho, sino también por los químicos que contiene y el daño que hace cuando entra en contacto con el agua. Pero la gente no piensa en eso. Y la gente fue con mucha alegría, la gente que fuma, obviamente, a comprar sus cigarros y los trae guardados con tesón, porque lo va a ocupar en algún momento. Pero ya que se acabó la parte fumable, la colilla no le interesa y no sabe dónde más aventarla y cualquier lugar es bueno. De verdad que hay una minoría que sí se preocupa por eso, pero es de verdad una minoría insignificante considerando el volumen de colillas que nos hemos encontrado en espacios públicos. Otro ejemplo muy drástico y tan simple, el chicle cuando lo acabamos de mascar. Ya que le quitaron el sabor, hasta parece que hay competencia a ver quién lo tira más lejos, ¿verdad? Y se pueden dar cuenta porque cuando caminan en la calle pueden ver las manchitas. El chicle ya no es aquel caucho del árbol de donde se empezó a sacar originalmente. Ya es también producto de petróleo. Es un tipo de plástico con muchos químicos y saborizado que les permite estar ahí con él entreteniendo la mandíbula. Y eso, qué bueno, cada quien a su gusto. El problema es qué hacemos después con él. Esos son ejemplos bien simples, ridículos si ustedes quieren, pero que son el ejemplo mejor que les puedo dar de el nivel de responsabilidad y la ligereza con la que tomamos nuestro comportamiento y algunas actitudes. ¿Qué hay que hacer? Tomar conciencia. Perfecto. Y la segunda pregunta, Rosario, va en el sentido ya muy personal. Por ahí a lo largo de tu plática nos hablabas acerca de los retos a los que se enfrenta, o sea, se han enfrentado las mujeres en diversos contextos, ¿no? Que atiende Costa Salvaje, pero en lo personal, como trabajadora, como ahora sí que persona consciente en el cuidado del medio ambiente, ¿a qué retos te has enfrentado como mujer? Uh, Conflictos de autoridad. He estado trabajando con hombres de la comunidad y por el mero hecho de ser mujer, como alguien literal dijo algún día, te oí, pero no significa que te voy a hacer caso. Pero esos son los menos, de verdad. Yo llego a las comunidades, invito a 100 personas, a 10. Si me llegan 2, 3, una, con esa persona trabajo, porque esa persona es la que va a generar el cambio. ¿Qué hago en este caso cuando me enfrento con ese tipo de conflictos? Lo evidencio. Y lo evidencio no para confrontar o ridiculizar a la otra persona, solo le hago patente la intención de estar ahí y ese punto en el que coincidimos para poder seguir adelante. Porque en ese punto donde somos capaces de coincidir es de donde nos debemos tomar la mano para seguir avanzando, para mejorar ese espacio que compartimos. Y tarde o temprano esa persona en público o en la intimidad lo va a pensar dos veces. Lo va a pensar dos veces para decir qué osadía de esta mujer o lo va a pensar dos veces para decir, wow, no había pensado en eso. Pero el hecho de que diga qué osadía de esta mujer, por decirlo elegantemente, lo cierto es que es ya considerar el hecho de que hay enfrente de él su complemento, no su contraparte,
su complemento, porque eso es lo que somos en este mundo. Todos nos complementamos. Y en la medida que nos tardemos en entenderlo, más nos vamos a tardar en ir de la mano a solucionar los problemas que sufrimos todos. Y mi última pregunta, Rosario, en relación a la educación ambiental, eh, varios puntos de tu presentación y sobre todo el trabajo que has desarrollado a lo largo de tu vida y ahora en Costa Salvaje ha ido encaminado a la educación ambiental. Pero creo que ahora la educación ambiental debemos de encaminarla sí en las aulas, pero principalmente en el sitio. Tú acertadamente decías, hay que olerlo, hay que verlo. Entonces, en ese sentido va mi pregunta, ¿por qué es importante la educación ambiental desde tu perspectiva en sitio? Por el sentido de pertenencia. Las clases dentro del aula son para adquirir conocimiento. Los laboratorios existen para darle a esos educandos la experiencia en vivo de qué es lo que van a vivir afuera. Hacer este trabajo en campo es porque la persona lo está viviendo y ahí tiene la necesidad de generar el cambio que ellos reconocen, que necesitan, que quieren. Es importante hablar de el reconocimiento porque de nada sirve que los educadores ambientales, los científicos, la autoridad en su papel de inspector o auditor llegue a campo a tratar de recomponer situaciones, de modificar situaciones sin que la comunidad se entere o haya levantado un dedo a favor o en contra. Porque entonces la gente es ajena a esa situación. Y no me refiero a la experiencia de lo que viven, me refiero a esa intención de llegar a provocar un cambio. Por eso es importante que sea ahí donde uno lo vive, por pertenencia. Muy bien, muchísimas gracias, Rosario, por tu tiempo, tus conocimientos, tu experiencia y es importante que sepas que la presentación que haces se graba y después la subimos a YouTube, entonces puedes después compartirla con otras personas que seguramente van a estar sumamente interesadas en toda la información que acá nos brindaste. Muchísimas gracias, Rosario, y gracias a todas las personas que estuvieron presentes en este webinar del mes de octubre. Que Pues tengan muchísimas gracias a nos todos. hacer un comentario final, Rosario. Yo tengo un comentario final. Mi nombre es Lidia. Solamente quiero darle las gracias a Rosario por el conocimiento que compartió, por su trabajo, como ella dice, como mujer, y además también la oportunidad que nos da de poder servir desde casa, desde nuestra comunidad, que es ahí donde podemos accionar, ¿no? No tenemos que hacer, a veces pensamos las cosas más grandes o decir, ¿cómo puedo apoyarte en cosas salvajes? Sino que desde mi lugar lo puedo hacer. Entonces, para mí eso fue muy importante. No solamente la educación está en una escuela, sino también cómo vamos a transmitir en nuestro propio eh, lugar Espacio. donde en nuestro propio espacio exactamente, que es lo más importante. Entonces, para mí fue útil esta conferencia, este conocimiento que usted nos compartió y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Lidia, por tu retroalimentación. Se agradece, se aprecia y cuánta razón, porque a veces el mero hecho de barrer el frente de la casa, cuidar que la parte trasera no esté sucia, sobre todo si vivo en una pendiente y la parte trasera es esa pendiente, la tristeza que vemos es que esos espacios a veces están sucios, descuidados, olvidados porque no los vemos, quizás no los que están enfrente, pero los otros vecinos que viven por la parte de atrás, que puede ser otra calle, otro cerro, etcétera, si lo aprecian, el espectáculo no es bonito. No es bonito ni es sano.
Entonces, en cuestión paisajística, el impacto visual sí es deprimente. En cuestión ecológica, dañamos a los otros con los que convivimos. Y en cuestiones ambientales en general, pues nosotros somos responsables de esas situaciones. Gracias otra vez por tu aportación. Y Rosario, no se canse de hacer el bien. Usted comentó que puede convocar a 100 personas y llegar 2 personas y esas 2 personas son tan útiles como a todo el número que convocó. ¿Por qué? Porque son personas dispuestas a servir. Muchas gracias. Ahí estaré. Muy bien, no sé si alguien más tenga algún comentario. Bueno, gracias Lidia, gracias Rosario, gracias a todos, que tengan una extraordinaria tarde y estén atentos a los próximos webinars. Hasta luego. Gracias otra vez. Cuídense mucho. Adiós. Creo que...